El PSOE de su tierra, por cierto, el PSOE de Castilla-La Mancha no está a favor del principio de ordinalidad que ha inspirado el modelo de financiación autonómica que ha presentado la vicepresidenta Montero y que iba a presentar a los gobiernos autonómicos. ¿Usted podría hacerme una defensa desde la izquierda del principio de ordinalidad? Yo creo que esta propuesta que el Ministerio de Hacienda y la vicepresidenta primera ha puesto encima de la mesa era muy necesaria, que llevaba mucho tiempo sin abordarse y que este gobierno es valiente al poner una propuesta encima de la mesa, que es un problema complejo, pero que hay algunas cuestiones que son incuestionables de lo que ha hecho este gobierno en el ámbito de defensa de las autonomías y de las competencias que éstas tienen. Y es que ha puesto encima de la mesa y que ha entregado a las comunidades autónomas más recursos que nunca para atender sus competencias. Y a mí, más allá del debate intelectual, académico de la financiación, creo que lo que me preocupa como socialista es en qué se han destinado esos recursos y que es un planteamiento que tiene que estar también encima de la mesa. Y que lo que no se puede tolerar es que en un momento donde se han puesto más recursos que nunca encima de la mesa para políticas sanitarias o políticas educativas, entraban de la mesa o de la caja de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas y salían en forma de beneficios fiscales a los más poderosos o en forma de beneficios a grandes corporaciones, en este caso sanitarias o de privatización de la sanidad. Y por tanto, a mi interés como socialista es que se garanticen los servicios básicos, los servicios sociales y el estado del bienestar, y con esta financiación se garantizan, se incrementan los recursos a todas las comunidades autónomas y desde luego que necesitamos más recursos, 21.000 millones de euros más. En mi caso, me gustaría que se priorizaran en políticas de vivienda. Creo que es una buena noticia. Eso sí, creo que el debate no es solo cómo repartimos lo que hay, sino cómo se invierte en este estado de las autonomías estos recursos. Entonar el mea culpa porque veo que no he formulado la pregunta de manera... Quizás sí, de manera me he ido un clara. poco yo. ¿Usted está a favor del principio de ordinalidad? Yo creo que el debate de la fiscalidad es un debate complejo y que no se puede basar solo en los principios académicos, técnicamente solo fiscales o financieros, sino que se ha de abordar desde el punto de vista también de la finalidad de esos recursos y que seguramente si preguntamos a la mayoría de los españoles qué estamos queriendo decir con este principio no lo tienen claro, pero si le preguntamos si es necesario dotar de más recursos a la sanidad pública, a la educación pública o a la vivienda pública, nos dirán que sí. Que esto no se resuelve solo en esa mesa de la Conferencia de Política Fiscal y Financiera es así, donde se tiene que producir ese debate, y yo espero que también el Partido Popular nos traiga su propuesta en la condición de sus comunidades autónomas, pero que este es además un acuerdo que tiene que pasar por el Parlamento y por tanto tiene que atender también a esa diversidad que los españoles han querido dejar reflejada en el Parlamento. Y esto pues no es fácil, es encaje de bolillos como el que hacemos en mi tierra, en Almagro, y es complejo y es difícil, pero yo creo que la valentía está en poner un documento encima de la mesa y a partir de ahí el debate. Yo coincido con usted en que creo que la mayoría de los ciudadanos lo del principio de ordinalidad todavía lo tenemos un poco difuso, pero el señor Junqueras se encargó de traducírnoslo a todos el otro día en el Palacio, después de salir del Palacio de la Moncloa, y nos explicó qué es el principio de ordinalidad desde su punto de vista, que es el que el gobierno de España ha compartido. Y desde su punto de vista significa que una comunidad que es la tercera en aportar tiene que ser la tercera en recibir. Ese es el principio de ordinalidad, que significa que la primera en aportar tendrá que ser también la primera en recibir. El principio de ordinalidad no lo comparte ni el gobierno de Castilla-La Mancha ni el gobierno de Asturias, por citar dos gobiernos que son del Partido Socialista, dos gobiernos autonómicos. Por eso le pregunto a la ministra Isabel Rodríguez si ella lo comparte, y mi impresión es que no, pero no quiero sacar conclusiones yo. No, yo creo que no es, por supuesto, respaldo y apoyo la propuesta que ha hecho la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, y no ocultamos, como también lo ha hecho ella, la complejidad de este asunto, y constato que de lo que no hay ninguna duda, y por tanto ahí está en la voluntad del Gobierno en este proyecto, es de nuestra confianza y credibilidad en el estado del bienestar,
en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas y la necesidad de reforzar el estado del bienestar. Y que para eso este gobierno está poniendo más recursos que nunca a las comunidades autónomas para que puedan hacerlo. Y que creo que el debate ciudadano y político y la batalla que tenemos que dar está en cómo condicionamos esos recursos públicos. Que hasta ahora ha sido la salir de las cuentas de la Administración General del Estado para irse por otra ventanilla a beneficios fiscales a los que más tienen, esto sí creo que es reprobable, o a las cuentas y a los ingresos de grandes corporaciones en detrimento de la sanidad pública, de la educación pública o de las políticas públicas de vivienda. Hey! Yeah! Oh! Hey! 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 Ah, okay. Okay, okay. Yep. Hey! 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 So you grew up in an environment where if you were screaming like that, your family members and stuff, they would have nothing to do with it. Oh, absolutely, man. Yeah, very, very religious family. And even if they knew what kind of music I was listening to, without me even screaming myself, they would have reamed me out, you know? Right. So you had to make use of the car. Yeah. Because you lived in those close quarters. Yeah, that was like my safe space for the kind of music I wanted to listen to, the kind of stuff I wanted to be singing to. So your heroes really turned you on to what was possible with your voice through what? Through vulnerability, hearing vulnerability in their voices. It's not like they had perfect technique. You know, like there's a perfect example of this in a U song where Burt McCracken, I think the song is a box full of sharp objects, or box of sharp objects, or whatever it's called. And something was the best idea I ever had. Best idea I ever had! And he starts giving that breakup, you know, like that wasn't a perfect example of it there with my voice. Yeah. But if you listen to that song, it's this vulnerability and this imperfection in his voice where he's singing a note and it starts to break up and it sounds like he's just, like his soul is dying. There's that angst there, you know, and that's where that vulnerability lies. Because it's really emotion at the end of the day, right? Yeah. Screaming is not perfect technique and nailing exactly what you should be doing technique-wise. It's connecting to the emotion, the anger or the sadness or whatever emotion you're feeling and letting that out through the scream, because it's screaming at the end of the day. Like you want to be connected emotionally to it.